Hola, hola, amantes de la curiosidad y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, listos para sumergirnos en un tema que honestamente me tiene fascinada. Hoy vamos a desentrañar un misterio, a desmentir una supuesta verdad, a explotar una hipótesis. Y no cualquier hipótesis, una que ha estado dando vueltas en el mundo del entretenimiento, específicamente en torno a nuestra querida Demet Özdemir. ¿Listos para descubrir si lo que creían saber sobre ella es realmente cierto o si todo es una gran mentira? En este vídeo vamos a bucear profundo. Vamos a analizar rumores, a examinar fuentes y sobre todo, vamos a poner a prueba esa verdad revelada que circula por ahí. Ya saben, esa que se repite una y otra vez, hasta que la damos por sentada, incluso sin cuestionarla. Pero, ¿y si les digo que esa verdad no existe? ¿Y si todo es una simple construcción mediática, una narrativa creada y alimentada por, digamos, un montón de cosas que no son necesariamente la realidad? Prepárense para un viaje. Un viaje a través de las redes sociales, los medios de comunicación, las entrevistas y, por supuesto, la propia vida de Demet Özdemir. Les prometo que al final de este vídeo, la forma en que ven a esta increíble actriz cambiará por completo. Y antes de que empecemos, por favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos donde exploramos temas igualmente interesantes y donde, juntos, cuestionamos lo que creemos saber. Dale al botón de suscribirse, activa la campanita y no te pierdas nada. Ahora sí, vamos a ello. Bueno, para empezar, vamos a establecer el terreno. ¿Cuál es esa hipótesis que vamos a desmentir? Sin entrar en demasiados detalles por ahora, se trata de una idea muy extendida sobre la vida personal de Demet, una que a menudo se relaciona con sus relaciones sentimentales, su imagen pública y, en general, la forma en que la percibimos. Esta hipótesis, que ha circulado por Internet, en foros y en la prensa rosa, sugiere, bueno, que ciertas cosas sobre ella son, digamos, predecibles o incluso manipuladas. Se insinúa que hay una estrategia detrás de cada paso que da, que todo está fríamente calculado para mantenerla en la cima. Ya saben, el cuento de hadas perfecto, la novia ideal, la imagen impecable, pero, ¿realmente es así? Lo primero que tenemos que hacer es ser realistas. El mundo del espectáculo es un universo en constante movimiento, donde la imagen es fundamental. Los artistas, las celebridades, están constantemente en el ojo público. Y claro, es natural que los medios y el público en general generen especulaciones, rumores y, a veces, incluso construyan narrativas complejas sobre la vida de estas personas. El morbo vende, lo sabemos, y las noticias de farándula a menudo tienden a simplificar, exagerar o incluso inventar detalles para captar la atención. Pero ¿hasta qué punto podemos creer en lo que vemos y leemos? Aquí es donde entramos nosotros, los curiosos. Donde la investigación se vuelve esencial. Donde empezamos a cuestionar. ¿De dónde surgen estas verdades? ¿Quién las difunde? ¿Cuáles son las pruebas que sustentan estas afirmaciones? Y lo más importante, ¿quién se beneficia de estas narrativas? Vamos a tomar, por ejemplo, las relaciones sentimentales de Demet. Sabemos que ha tenido relaciones públicas, con mucho seguimiento de los medios. A menudo estas relaciones han sido objeto de rumores, especulaciones y análisis minuciosos. La prensa, los fans, las redes sociales, todos opinan. Pero, ¿y si gran parte de lo que vemos es solo una fachada, una versión editada de la realidad? ¿Y si los medios de comunicación, en su afán por crear historias atractivas, están distorsionando la verdad, o incluso inventando detalles para alimentar el morbo? Piensen en los titulares que leemos. Demet Özdemir, una nueva historia de amor, el romance secreto de Demet, en busca de la felicidad. ¿Cuántas veces hemos visto algo así? ¿Y cuántas veces nos hemos preguntado si todo eso es genuino, o si simplemente es una forma de generar clics y ventas? La verdad, detrás de cada titular, detrás de cada foto, hay una persona, con sus sentimientos, sus errores y sus aciertos. Y reducir a esa persona a un simple titular, a un personaje de una historia predecible, es, como mínimo, injusto. Ahora, profundicemos un poco más en este tema de las relaciones sentimentales. ¿Por qué son tan atractivas para el público? ¿Qué es lo que nos lleva a interesarnos tanto en la vida amorosa de las celebridades? Creo que hay varias razones. En primer lugar, el amor es un tema universal.
Todos en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado el amor, el desamor, la alegría y el dolor que conlleva. Por lo tanto, las historias de amor de otras personas, especialmente si son famosas, nos resultan cercanas y nos permiten identificarnos con ellas. En segundo lugar, las relaciones sentimentales de las celebridades a menudo se ven como un reflejo de nuestros propios deseos y aspiraciones. Vemos en ellas el ideal de pareja, el romance perfecto, la felicidad plena. Y aunque sabemos que la realidad es mucho más compleja, nos gusta soñar y proyectar nuestras propias fantasías en la vida de los demás. En tercer lugar, el morbo juega un papel importante. Nos gusta saber los detalles, los secretos, las intimidades de las relaciones de los famosos. Queremos saber cómo se conocieron, cómo fue la primera cita, cómo terminaron las cosas. Esta curiosidad, que a veces raya en el voyerismo, es alimentada por los medios de comunicación, que a menudo se aprovechan de ella para generar noticias y contenidos atractivos. Pero, ¿qué ocurre cuando esta curiosidad se convierte en obsesión? ¿Qué pasa cuando nos olvidamos de que detrás de cada relación hay dos personas con sentimientos, con problemas, con sus propias vidas? Es entonces cuando la prensa rosa y las redes sociales pueden convertirse en un arma de doble filo. Por un lado, nos ofrecen información y entretenimiento. Por otro, pueden ser crueles, despiadadas y pueden llegar a dañar la imagen y la reputación de las personas involucradas. En el caso de Demet, hemos visto cómo sus relaciones sentimentales han sido objeto de todo tipo de especulaciones. Se ha hablado de infidelidades, de rupturas dolorosas, de romances secretos. Y aunque algunas de estas historias pueden ser ciertas, otras son simplemente el producto de la imaginación, de la exageración o, directamente, de la invención. Lo importante es ser conscientes de que detrás de cada titular, hay una persona que sufre, que se emociona y que tiene derecho a su privacidad. Ahora volvamos a nuestra hipótesis inicial, ¿es todo lo que vemos sobre Demet una estrategia calculada? ¿Está su vida sentimental orquestada para mantener su imagen en la cima? Creo que la respuesta es no. Creo que Demet es una persona real, con sus propias decisiones, sus propios sentimientos y sus propios errores. Y aunque es cierto que trabaja en un mundo donde la imagen es importante, también es evidente que ha intentado ser fiel a sí misma y a sus propios valores. Piensen en las entrevistas que ha dado, en las declaraciones que ha hecho. Ha hablado abiertamente sobre sus miedos, sus inseguridades y sus sueños. Ha mostrado su lado más vulnerable, demostrando que no es una figura perfecta, sino una persona real con la que podemos conectar. En cuanto a sus relaciones sentimentales, es posible que haya tomado decisiones que a veces han sido malinterpretadas o criticadas. Pero, ¿quién de nosotros no ha cometido errores en el amor? ¿Quién no ha tenido que lidiar con el dolor de una ruptura, con la decepción de una traición? Demet es una persona, no una máquina. Y como tal, tiene derecho a equivocarse, a amar, a sufrir y a vivir su vida de la manera que considere oportuna. Ahora hablemos de la imagen pública de Demet. Su estilo, sus apariciones en eventos, sus entrevistas. Todo está sujeto a análisis y crítica. ¿Es su vestuario apropiado? ¿Cómo responde a las preguntas de los periodistas? ¿Qué dice en las redes sociales? ¿Todo está perfectamente coordinado? ¿O simplemente es una mujer que intenta ser fiel a sí misma, que tiene sus propios gustos y que a veces se equivoca? Muchas veces la industria del entretenimiento crea arquetipos, moldes predefinidos para sus artistas. Y si bien es cierto que Demet ha sabido jugar sus cartas, también es evidente que ha intentado romper con esos moldes. Ha elegido papeles desafiantes, ha mostrado su lado más vulnerable, ha hablado abiertamente sobre sus sentimientos. ¿No es eso en sí mismo una señal de autenticidad? ¿No es eso una prueba de que no todo está fríamente calculado? Analicemos un poco más a fondo esta cuestión de la imagen pública. ¿Por qué nos fijamos tanto en la apariencia de las celebridades? ¿Por qué juzgamos su ropa, su peinado, su maquillaje? La respuesta, creo yo, es que la imagen es una forma de comunicación. Es la primera impresión que damos a los demás, y también es una forma de expresar nuestra personalidad, nuestros gustos y nuestros valores. En el mundo del espectáculo, la imagen es aún más importante. Los artistas, las celebridades están constantemente en el ojo público, y su apariencia es una parte fundamental de su trabajo. Deben ser atractivos, elegantes, sofisticados, en definitiva, deben encajar en el molde que la industria ha creado para ellos.
Sin embargo, cada vez más vemos a celebridades que se niegan a seguir este molde. Que prefieren ser fieles a sí mismas, que se atreven a romper con los estereotipos y que defienden su propio estilo. Demet es una de ellas. No tiene miedo de mostrar su lado más natural, de lucir un look desenfadado o de defender sus propias ideas. Pero, ¿qué pasa cuando esta autenticidad se convierte en objeto de crítica? ¿Qué pasa cuando los medios de comunicación y las redes sociales juzgan y analizan cada detalle de su apariencia? Es entonces cuando la imagen puede convertirse en una carga, en una presión constante por encajar en un molde que no siempre se corresponde con la realidad. Demet ha tenido que lidiar con esto. Ha sido criticada por su vestuario, por sus peinados, por su maquillaje. Pero, en lugar de ceder a la presión, ha seguido siendo fiel a sí misma. Ha demostrado que no es necesario ser perfecta para ser valiosa, para ser talentosa y para ser admirada. Y es que si nos ponemos a analizar las fuentes, descubrimos que muchas de las verdades reveladas sobre Demet provienen de rumores sin confirmar, de interpretaciones sesgadas o directamente de invenciones. A menudo los medios se basan en fuentes cercanas, anónimas, que supuestamente conocen los entresijos de su vida. Pero, ¿realmente podemos confiar en esas fuentes? ¿No es más probable que estén interesadas en generar sensacionalismo, en crear drama, en vender una historia que tal vez no tenga nada que ver con la realidad? Además, el poder de las redes sociales ha multiplicado la difusión de rumores y especulaciones. Cualquier persona con un perfil en Internet puede opinar, puede criticar, puede incluso inventar historias y hacerlas virales. Y a veces esas historias, por muy falsas que sean, terminan siendo aceptadas como verdades irrefutables. La desinformación es un peligro real, y debemos ser críticos con lo que vemos y leemos en Internet. Profundicemos un poco más en la cuestión de las fuentes. ¿Cómo podemos saber si una información es fiable o no? ¿Cómo podemos distinguir entre una verdad y una mentira? En primer lugar, es importante ser críticos con las fuentes. ¿De dónde proviene la información? ¿Es un medio de comunicación reconocido y respetado? ¿Tiene una reputación de informar con precisión y veracidad? ¿O se trata de un blog o un perfil de redes sociales que carece de credibilidad? En segundo lugar, es importante buscar pruebas. ¿La información está respaldada por hechos, por datos, por testimonios de personas reales? ¿O se basa en rumores, en especulaciones o en interpretaciones subjetivas? En tercer lugar, es importante contrastar la información. ¿Qué dicen otras fuentes sobre el mismo tema? ¿Existen diferentes versiones de la historia? ¿Es posible que la información esté sesgada o manipulada? En cuarto lugar, es importante tener en cuenta el contexto. ¿En qué circunstancias se produjo la información? ¿Quién se beneficia de la difusión de esa información? ¿Qué intereses hay detrás de la historia? En el caso de Demet, es importante aplicar estos criterios para evaluar la información que recibimos sobre ella. Debemos ser críticos con las fuentes, buscar pruebas, contrastar la información y tener en cuenta el contexto. De esta manera podremos distinguir entre la verdad y la mentira y formar nuestra propia opinión. Entonces, ¿cuál es la verdad sobre Demet Özdemir? La verdad, creo yo, es que no podemos saberlo todo. Nunca podremos acceder a la totalidad de su vida, a sus pensamientos y sentimientos más íntimos. Pero lo que sí podemos hacer es cuestionar las narrativas preestablecidas, analizar las fuentes, ser críticos con los rumores y, sobre todo, recordar que estamos hablando de una persona, no de un personaje de ficción. En lugar de tratar de encasillarla en una hipótesis predefinida, deberíamos admirar su talento, respetar su privacidad y, sobre todo, dejar que ella misma cuente su propia historia. Dejemos de lado la idea de que todo está orquestado, de que todo está calculado. Permitámonos creer que detrás de la fama y el éxito hay una persona real, con sus sueños, sus miedos y su propia verdad. Y aquí es donde llegamos al final de nuestro vídeo. Hemos explorado la hipótesis que circulaba sobre Demet Özdemir, hemos analizado sus orígenes, hemos cuestionado sus fundamentos y hemos llegado a una conclusión, al menos, una conclusión personal. Creo que esa hipótesis en gran medida no tiene base, no se sostiene. Creo que la verdad sobre Demet es mucho más compleja, más interesante y sobre todo, mucho más auténtica. En resumen, mi postura es clara. La hipótesis, que plantea que la vida de Demet Özdemir está completamente orquestada y manipulada, carece de fundamento.
Si bien es innegable que el mundo del espectáculo implica una gestión de la imagen y una atención mediática constante, reducir a Demet a una mera marioneta de una estrategia predefinida me parece injusto y simplista. A lo largo de este vídeo, hemos explorado diferentes aspectos que respaldan mi conclusión. Analizamos las relaciones sentimentales de Demet, señalando cómo las especulaciones y los rumores a menudo distorsionan la realidad y simplifican la complejidad de las relaciones humanas. También examinamos su imagen pública, destacando cómo ha intentado romper con los moldes preestablecidos y mostrar su autenticidad, eligiendo papeles desafiantes y expresando sus sentimientos abiertamente. Además, abordamos la importancia de cuestionar las fuentes de información y ser críticos con los rumores que circulan en los medios y en las redes sociales. Enfatizamos la necesidad de no dar por sentadas las narrativas preestablecidas y de respetar la privacidad de las celebridades, permitiéndoles contar su propia historia. Por último, quiero dejar claro que mi intención no es defender a Demet a capa y espada, sino promover un enfoque más crítico y reflexivo sobre la forma en que consumimos información sobre las celebridades. Creo que es fundamental recordar que detrás de la fama y el éxito hay personas reales, con sus propias vidas, sueños y desafíos. En lugar de tratar de encasillarlas en una hipótesis predefinida, debemos admirar su talento, respetar su privacidad y, sobre todo, permitirles ser auténticas. Espero que este vídeo haya sido informativo y haya generado reflexión. Les invito a que compartan sus opiniones en los comentarios y a que se suscriban al canal para seguir explorando temas interesantes y cuestionando lo que creemos saber. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Para concluir, quiero añadir algunas reflexiones finales sobre la responsabilidad que tenemos como consumidores de contenido. En la era digital, la información fluye a un ritmo vertiginoso y es fácil dejarse llevar por los rumores, las especulaciones y las noticias sensacionalistas. Sin embargo, es fundamental recordar que tenemos el poder de decidir qué información consumimos y cómo la interpretamos. Debemos ser críticos con las fuentes, contrastar la información y no dar por sentadas las narrativas preestablecidas. Debemos respetar la privacidad de las celebridades y recordar que, detrás de la fama y el éxito, hay personas reales con sus propios sentimientos y desafíos. En lugar de participar en la difusión de rumores y especulaciones, podemos elegir fomentar una cultura de respeto, empatía y comprensión. Podemos apoyar a las celebridades que se esfuerzan por ser auténticas y celebrar su talento sin juzgar sus vidas privadas. En definitiva, la verdad sobre Demet Özdemir, y sobre cualquier otra celebridad, es mucho más compleja y fascinante que cualquier hipótesis predefinida. Está en nuestras manos descubrirla, cuestionando lo que creemos saber y permitiéndonos ver a las personas detrás de los personajes. Muchas gracias por acompañarme en este viaje de exploración y reflexión. Espero que este vídeo les haya resultado útil y entretenido. Recuerden que la curiosidad es una herramienta poderosa y que, juntos, podemos construir un mundo más informado y respetuoso. Y ahora es momento de que ustedes participen. ¿Qué piensan sobre todo esto? ¿Están de acuerdo con lo que he dicho? ¿Tienen alguna otra hipótesis que quieran analizar? Déjenme sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas. Me encanta leerlos y discutir con ustedes. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse nuestros futuros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.